Voces, opiniones, diálogo. Eso es Interacción Humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de cada miércoles del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera en Radio Ibero TJ. Y ahora vamos a estar en conducción, yo, Gala Sánchez, y yo, Erika Cler. Y el tema de hoy va muy de la mano con el de los dos programas pasados, el cual es la gentrificación y el problema que está causando en México. Y solo para recordarles, tenemos nuestro sitio web, que es interaccionhumana.tijuana.ibero.mx. Nuestro Instagram y Facebook son LIHF Ibero. Y pues nuestro tema de hoy, como mencioné, va muy a mano con todas las problemáticas que han ido surgiendo. Esta mejor dicho, es una de las problemáticas que ha surgido a todo esto del racismo, clasismo. Y pues es la gentrificación que está presente en México, como esta se ha visto más presente a partir de la pandemia justamente, y todos los problemas que pues esta está causando para nosotros los mexicanos. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción Humana. Muchas gracias por seguir conmigo y con Gala y con Erika. Estamos esta mitad de la semana, nos gusta mucho los miércoles porque como que ya se siente un sentido más festivo en la universidad. Estamos regresando a clases desde lunes y tenemos a muchas personas que yo me preguntaba cuando estábamos preparando este programa si eran producto de la gentrificación. algunos de ellos, ¿no? Y sí, porque tenemos estudiantes de diferentes lugares de la ciudad. Y aquí en Tijuana, quienes nos están escuchando de otros lugares de la República Mexicana o tal vez de San Diego, sepan que pues vivimos este proceso. Ahorita les vamos a explicar en qué consiste este proceso. Vamos a utilizar algunos conceptos de la sociología y vamos a ver algunas. Nosotras obviamente no somos expertas en este fenómeno, pero lo vivimos día con día. ¿Y en qué aparece este fenómeno? Aparece en que las rentas de las casas están muy caras, en que es casi imposible hacerse de un terreno o de una casa, comprarlo, en que hay ciertos lugares en los que uno ya no puede ir a entretenerse o ir a pasar un rato porque están carísimos. Y tenemos en ese sentido algunos efectos de la gentrificación. Restaurantes, cafés, el cambiarle nombre, poner conceptos a las cosas, que no necesariamente es un clasismo directo, pero sí es una segregación, sí es un proceso de diferenciación social, sí tiene que ver con procesos de diferenciación social en el que hay una expulsión de aquellos que menos dinero tienen. Sí, y para mencionar rápido, igual como una de las definiciones de gentrificación que estuvimos revisando, esta es de eldiario.es y está escrita por Alvarado Ardura. Y pues mencionan que básicamente, una forma un poco más sencilla de ponerlo, es que la gentrificación es que las clases medias empobrezcan y sean desplazadas por personas de estatus económico superior, mientras la demanda inmobiliaria se internacionaliza. Y esto pues ya es un fenómeno
que adentrándonos un poquito más, sí, como mencioné, se ha visto, siento que ha aumentado mucho en Tijuana, no desde pandemia, pero por el hecho de que somos una ciudad frontera, y en cuanto en San Diego o en ciudades cercanas a San Diego los precios de renta aumentaron, se vinieron acá todas las personas a rentar, y pues en otros estados de la República, como en Ciudad de México, en Quintana Roo, en lugares más turísticos, ahí sí se ha visto directamente un poco más en aumento por la pandemia, desde que se empezó toda esta posibilidad de hacer trabajo en casa, y personas, no tanto europeos, sí he visto europeos, pero igual son más estadounidenses, como pues tienen esta gran flexibilidad y tienen estos ingresos en dólar, aunque estén viviendo en México, así se fueron a todos estos lugares ya disparando los precios. Y de por sí en estas ciudades turísticas ya están muy altos los precios en general. Es imposible que ahora puedan rentar los mismos mexicanos. Me tocó mucho presenciar el año pasado cuando salí de viaje, que con las personas que nos daban tours o con personas que estaban trabajando en los lugares nos decían que vivían a 2-3 horas porque no podían de las ciudades más turísticas rentar. Y aquí en México, en Tijuana, perdón, pues está viendo mucho este desplazamiento de cómo las personas que antes vivían a 5 o 10 minutos de sus casas, de sus trabajos, ahora viven a las afueras de la ciudad, si es que no tuvieron la oportunidad de comprar la casa donde estaban viviendo. Y eso lo veíamos en las películas, ¿no? En las películas de Hollywood, sobre todo en las ciudades, en las únicas 2 ciudades que existen en los Estados Unidos, que son Nueva York y Los Ángeles. Y veíamos que las familias vivían en los suburbios, ¿no? Y la gente que trabaja en Wall Street y que trabaja en, pues no sé, ahí por la Quinta Avenida, algunos lugares cercanos a los centros financieros, pues vivían en esos pequeños departamentos, ¿no? También eso mismo pasa en París, en Berlín, y ahora nosotros estamos viviendo eso aquí en la Ciudad de México, y en Tijuana, también en Monterrey se ha vivido desde hace ya un buen tiempo, en Guadalajara. Y también estos ejemplos que hace mención Gala sobre lugares que son turísticos, por ejemplo el sur de Baja California, bueno, más bien Baja California Sur, y aquí Rosarito, Ensenada, esos lugares que se han ido poblando por personas extranjeras que tal vez no les alcanza para tener una propiedad en los Estados Unidos, a lo mejor en Nueva York o en Los Ángeles o en estas ciudades más grandes, y sí les alcanza para vivir acá. Pero ¿qué efecto social tiene esta? Pues es una cosa de mercado, ¿no? Hay un origen de la palabra gentrificación, y hace referencia a una clase social británica que se integraba por la nobleza de tipo medio y bajo, que controlaban antes de la Revolución Agrícola Británica, la gentry, ¿no? Entonces viene desde ahí. Hicimos un poco de investigación de algunos artículos que hablan de este marco teórico de la noción de gentrificación, y en términos teóricos vamos a ir pasando de la teoría a lo que vamos observando. Pues tiene que ver con esa atracción que se genera por los desarrolladores de las propiedades, y que es hecha para atraer a gente que puede pagar más altas rentas, como la gentry, sí, como estas otras sociedades, para este contexto, claro, porque para otros contextos tal vez esas personas no pueden pagar ahí en lugares ya gentrificados, entonces se hace como un proceso cíclico. Aquellos que no pueden pagar allá, pero sí pueden pagar acá, y van expulsando. Es como cuando haces yo creo que los desarrolladores y quienes empiezan a habitar esos lugares que ahora se ven bonitos, cool, nice, padres, chidos, no sé, es como cuando barres
la basura. Ujú. Yo lo imagino así, como que empiezas a expulsar, y hay un proceso muy interesante, vamos a platicar de eso en el programa, que ocurrió aquí en Tijuana, cuando expulsaron a las personas de la canalización. De Cartonlandia, conocida como Cartonlandia. Vamos a platicar de Cartonlandia un poco, porque tiene que ver directamente con la gentrificación. Entonces, Ruth Glass, esta socióloga, usó este término para describir este proceso urbano con justamente esto, con quitar las áreas precarias, con transitar transitar las rentas de las casas y también las propiedades de las casas, así como el incremento de los precios de las propiedades, y totalmente relacionado con el desplazamiento de los grupos de bajo ingreso hacia los grupos de más grande ingreso. Sí, igual, pues eso, vamos a expandirnos, un poquito más sobre eso ahorita que regresemos del corte. Ibero TJ te escucha. Ponemos atención a las sugerencias, comentarios y opiniones que expresas. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Ibero TJ Radio, así como en Spotify y en Mixcloud.com con el mismo nombre. Construimos esta emisora de tu mano. Gracias por conversar. Desarróllate Y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Muchas gracias por seguir escuchando el programa, y ahora sí, pues ya entrando más a fondo a todo este tema, como mencionaba Erika, y ya nos explicó un poquito más de dónde viene tanto la palabra como este fenómeno. Pues sí, justo lo que decía lo de Cartonlandia me recordó un poco a lo que sucedió la semana pasada aquí en la ciudad de Tijuana en viernes, que si estuvieron saben qué sucedió. Y pues dentro de todos esas cosas que se permite que pasen, pues tanto por parte del gobierno como por parte de muchos otros factores dentro de México, entre las muchas cosas que se dijo y las muchas cosas que sucedían, y entre las tantas personas que preguntaron cómo es posible que todo lo que estaba sucediendo, los actos que estaban sucediendo, no solo en esta ciudad, sino en el resto de ciudades que ha ocurrido, e igual no solo este viernes, no ha sido la primera vez que ha sucedido. Y pues está esta explicación de personas que han trabajado directamente con los causantes de esos actos violentos, que dicen que pues ya el gobierno hicieron básicamente, por así decirlo, entre voces, digamos, un intercambio de la parte desechable de la población, que está bien, hagan sus cosas, que pase, no van a tener consecuencia, pero pues a quienes se va a atacar, a las personas que ellos catalogan, que el gobierno, las autoridades catalogan como desechables, que no brindan nada, no aportan según ellos nada, y el tratar de ayudarlos, pues al contrario, sería como un peso para todos los programas, para todas las funciones del gobierno, y pues es como una situación en la que ganan ambos lados, se supone, y pues tiene que ver, siento que sí va a mano de esto que sucedió, porque sucedió en los 80, si no recuerdo mal, creo, lo de las lluvias. Yo todavía no había nacido, así que sí, Es no que fue en los sé. 70s, ahorita buscamos en Google. Fue en los 70s u 80s que sucedió esto de pues las lluvias torrenciales que se dan aquí en la ciudad. Había una zona muy de escasos recursos donde las personas se le conocía como Cartonlandia, porque las casas pues eran de cartón, eran de lámina, de madera muy muy frágil, y se supone que se abrió accidentalmente unas compuertas por ahí, mágicamente, y se arrasaron con no solo las casas de estas personas, sino también muchísimas personas, y nunca se respondió ni por ellas ni por el espacio, al contrario, el espacio
pues se terminó utilizando con otros fines que sí generaba dinero. Uh-huh. Sí, fue en los 70s, ya verifiqué la fecha, y hubo lluvias. Ustedes ven que aquí en Tijuana cuando llueve se inunda todo, está terriblemente asentado. La urbanización no está muy bien estudiada, dan permisos, o sea, todo esto está de la mano, definitivamente está de la mano con la corrupción, con la impunidad, con la falta de oportunidades. Retomando un poco lo que decía Gala sobre los acontecimientos del pasado viernes, ya después hablaremos más sobre terrorismo y algunos de esos fenómenos, pero sí tiene que ver directamente con la afectación de personas con menores ingresos. Uh-huh. Pues quienes iban al transporte público, lo difícil que fue después transportarse a sus casas por el temor que tuvieron los transportistas de pues seguir circulando, se detuvo todo. Y muchas personas, esto sí me encanta de Tijuana, con mucha solidaridad, uh-huh, empezaron a ayudar a las personas a transportarlas, ¿no? Incluso el día siguiente y el domingo que estuvo en desolación la ciudad. Sí. Y muy tristes todos. Pero regresando al asunto de ¿cómo se podría asociar esto con la gentrificación? Pues con condiciones de inseguridad, uh-huh, condiciones de robos, o sea, que tenga que ver con criminalidad en general. También la propaganda sobre crímenes en ciertas áreas. O sea, primero, lo que han observado los sociólogos de lo urbano es que se abarata, uh-huh, el espacio, ¿no? Y dicen, aquí está bien horrible, aquí hay picaderos, aquí vienen los vagabundos, aquí hay un lote baldío y aquí viene la gente a drogarse, etcétera, etcétera. Entonces, se hace este proceso que no es tan natural como parece, uh-huh, sino en muchas de las ocasiones provocado. Entonces, se compran propiedades baratas y se genera la remodelación de dichas propiedades. Se empiezan a hacer desarrollos comerciales, o sea, hay muchas ideas alrededor, pero lo primero es la expulsión de las, uh-huh, personas que habitaban, ¿no? Cartonlandia, como le conocían, pues era habitado por personas que solo podían construir casas de cartón. Uh-huh. Entonces, definitivamente ahí se necesitaba para poder hacer los desarrollos, lo pongo entre comillas, por supuesto que no se necesitaba, para las personas que iban a desarrollar todo lo que ahora es la zona Río, que le llaman también la zona Diamante, como toda esa área alrededor, la Cacho, la Chapultepec, la misma, pues todo el mismo bulevar, todas esas, uh-huh, zonas alrededor, pues ahora es imposible rentar ahí o es dificilísimo porque es zonas para ciertas clases sociales, ¿no? Sí, porque el promedio de renta, incluso también aquí en playas, como cierto, de todos estos lugares, para 2 habitaciones es entre $1,000, $2,000. Y el salario promedio de un mexicano es ¿cuánto? 7,000, 12,000 pesos, y nos estamos yendo a los que no son tan bajos. No, eso es muy alto. Eso es muy alto. Sí, o sea, sí, no. ¿Qué le va a quedar a todos los mexicanos? Y ya se vio igual esta afectación. Yo recuerdo haber visto noticias igual al inicio del año de que ya este aumento de precios expulsó a todas las personas que llevaban muchísimos años incluso viviendo en estos lugares, pero por las mismas limitaciones económicas nunca tuvieron la oportunidad de comprar la vivienda, el espacio donde estaban. Se fueron a zonas de la ciudad que son muy peligrosas, que es conocido que son muy peligrosas, que no ayudan, que no reciben ayuda. Si no recuerdo mal, en Camino Verde, Sánchez Tahuada, que si viven en Tijuana saben que es muy peligroso, hubo derrumbes. Tienen altos niveles de criminalidad. Sí, hubo derrumbes a inicios de año y no se hizo casi nada al respecto, y es gente que apenas estaba encontrando otro lugar donde vivir. ¿Y qué hicieron? Se fueron a zonas aún de más riesgo. Como el Cañón del Alacrán, ¿no? Sí. Como estas áreas que fueron asentamientos después de justamente las inundaciones. Gente que va buscando dónde vivir, se asienta totalmente de manera irregular,
y ahí se queda, pero lo que decían algunas de las publicaciones que estuvimos revisando, que ahí ocurren las inundaciones porque por ahí pasaba la cuenca del río Tijuana. Uh-huh. Entonces, pues vamos a seguir platicando de esto y ahora vamos a un pequeño corte musical. Ibero DJ Radio. Un proyecto de experimentación sonora en torno al contexto de hoy.
Emite sus contenidos desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana, con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Al aire las 24 horas por www.iberotjradio.com. Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación. El diálogo de esta sesión aún no termina. Muchas gracias por seguir conmigo y con Gala y conmigo, Erika, en Interacción Humana. Estamos hablando de gentrificación y estamos, gentrificación y sus efectos en México, en la vida social mexicana. Tiene consecuencias adversas y muchos podrán decir que consecuencias positivas, pero tal vez es uno de esos fenómenos que lo que hace es hacer más evidente las desigualdades que vivimos en un país y lo mucho que falta por avanzar. Hace unos días, haciendo una revisión de documentos sobre los índices de desigualdad, que prácticamente lo que significa, algunos pueden decir, ay, pero ¿eso qué? No, eso no nos habla de desarrollo. Pues nos habla de que hay una distancia muy grande entre las personas que tienen mucho dinero y las personas que tienen poco. Y la cosa no es que todos seamos ricos, porque pues eso a lo mejor es imposible, pero la cuestión es de que haya una media que permita en una población un estado de bienestar. Y que involucraría un estado de bienestar, que tengamos vivienda digna, que tengamos educación de calidad, que tengamos acceso a servicios de salud. Y eso podría reducirse si se reduce la brecha. Por ejemplo, el que pues haya mejores oportunidades para las personas, pero no es como que ya estamos, al menos yo voy a hablar por mí, ya estoy convencida de que eso no es una cosa que nos va a dar el papá gobierno, ¿no? Y presidente tras presidente es la promesa, y parece ser que conviene que más personas estén en mucha miseria porque así siguen teniendo electores. Pero bueno, regresando al tema, dejando de lado la crítica hacia y otros gobiernos que hemos tenido y que no ha habido cambios, vamos a seguir con el asunto de la gentrificación, que tiene que ver con esto. Hace que las desigualdades e incluso genera rencor social. Sí, porque justo es a lo que iba, como en parte el papel que tiene el gobierno en permitir tan fácilmente que suceda esto, porque claro que ya se había visto en México cuando pues se ponían de moda. Igual recuerdo más presente en México, en Monterrey, zonas que de la nada invierten en ellas y la misma población, los mismos mexicanos van a aumentar el valor, pero este es otro lado que igual se vio muy resaltado con la pandemia, de que no se les pide absolutamente nada a las personas extranjeras para rentar. E incluso se les da preferencia sobre los mexicanos al momento en el que dicen, este es mi salario mensual o este es mi promedio anual de salario. Y pues como igual México es uno de los países que lo deja muchísimo más fácil, no solo las visas o los permisos muy largos de tiempo para quedarse, sino que por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, para rentar un lugar te piden comprobar que eres ciudadano, residente, dónde viven tus papás, dónde vive todo, o sea, muchísimas cosas, te hacen casi hasta una investigación, y aquí en México es la persona que te ofrezca más dinero, te gana el lugar o se le da la preferencia. Si tú ya estabas casi a punto de mudarte, ha sucedido y sucede mucho que llegue una persona incluso días, semanas antes de que te muevas y haga una mayor oferta y se les dé, ¿y qué está pasando? Y que se vio igual
que se ha visto, yo he visto mucho en Tijuana, que se ha visto mucho en Ciudad de México, que ya se le está hablando de una forma muy grosera, se le está tratando de una forma muy grosera a pues los gringos, o que les dicen gringos, si es correcto o incorrecto, ya es otra. A las que conocemos mejor como gringo. Sí, y justo este término se está usando de una forma muy despectiva. Muy peyorativa. Váyanse, sí. Gringos, sálganse, no estén aquí, los odiamos, o sea, y sí se puede entender de dónde viene, pero tampoco se trata de iniciar como o hacer mayor este resentimiento o hacer mayor este desprecio hacia personas que no son mexicanas, porque tampoco se trata de solo cerrar el país a mexicanos, porque ya estaríamos cayendo en lo mismo que hacen muchísimos otros países, sino que mantener obviamente la preferencia por mexicanos, o no solo mantener preferencia, sino acomodarse a la necesidad de los mexicanos mientras sigas, no se está diciendo que no pueden tener mayor beneficio de las personas que les pueden ofrecer más, pero que el beneficio que obtengan no perjudique a los demás o no afecte cómo los mexicanos viven o qué están haciendo los mexicanos. No me acuerdo cuál era la referencia exacta, pero es muy fácil hacer muchos clichés al respecto. Hablaban, me parece que sobre la Condesa, y decía alguien en un meme de que si ves que ya existe en tu edificio hay un restaurante vegano, artesanal, alguna cosa así, o sea, es fácil hacer referencias a las barber shops, a los cafés, a la cocina de autor, al pan artesanal. Si ya tienes una panadería artesanal y cada pieza de pan te cuesta 150 pesos, ya estás en una gentrificación. Sí. O sea, ya estás atravesando ese proceso y nos da risa. Pero la cosa es que no podemos pagar nosotros de estar viviendo ahí. No es para nosotros estar en ese lugar. Sí, para nosotros, refiriéndome al medio de la población que tiene bajos ingresos en este país y que no puede darse esos lujos o no puede gastar ese costo de vida que se está generando. Entonces, es cierto que esta apertura mayor de la brecha que existe en términos de desigualdad genera, pues, discursos xenofóbicos, aunque no estemos hablando de uno y otro lado. Si empiezan a ver, esta persona como que no pertenece aquí, ¿no? También viene del otro lado, de si ya estamos viviendo gente de bien en un lugar. De nuevo, esto es entre comillas, estoy reproduciendo el discurso que aparece. Si ya está gente de bien aquí, que se ve que se baña, o que se viste como hipster, porque también esa es la tendencia, si está dentro de las juventudes, si tiene no sé, si trae sus audífonos colgando, si tiene su perro en la mano, cargándolo, no sé, hay toda una serie de estereotipos que podría decirles sobre el tipo de personas que sí son aceptadas, y entra alguien diferente, a lo mejor no bien vestido para los estándares, es como, ya está viniendo a vivir gente naca aquí, y ese tipo de comentarios. Vamos a seguir hablando de esto, gentrificación aquí en México y particularmente en la frontera. Estamos en Interacción Humana. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. Muchas gracias por continuar escuchándonos, o si nos están escuchando ya el programa grabado, gracias por llegar hasta este punto. Ya estamos cerca más o menos de nuestras partes finales del programa, pero sí, regresando a lo que mencionaba Erika, hay muchos memes. Justamente el viernes vi un video que creo un poquito menos de un año, que se hizo viral. Yo no había visto, pero es de una
muchacha que vive en Polanco, curiosamente se sigue repitiendo justo en Polanco todos estos accidentes en donde acababan de abrir un antro que creo que no pedían código de vestimenta y estaba enojadísima porque decía que como pagaban $3,000 de renta y ya estaban dejando que los nacos de Insurgentes, que igual si no conocen mucho Ciudad de México, Insurgentes no es una zona para nada de bajos recursos, no ni siquiera se acerca a ser una zona. Tal vez hablaba de del metro Insurgentes, en el que hay más gente que circula por ahí para se pasan. Sí, que trajeron a estos nacos, que a qué nacos están tratando de llamar y que no sé qué, que ellos pagan por el lugar. Pues ¿cómo estaban vestidos los nacos, entre comillas? Normal, o sea, normal, con jeans, con tenis, y estaba peor vestida ella, honestamente. Según se supone que pues se tiene que notar obviamente las marcas, todo este esfuerzo, que aunque no se vea que estás muy bien vestido, pues que se note que es una marca, si estás en pants, si estás en leggings, que se note que te costó esto, pero estaba enojadísima y no era solo ella, estaban todas las vecinas del edificio y sí, gracias, habla por nosotras, eso es lo que estamos haciendo, nuestros esposos están pagando tanto por esto, mis hijos se van a maleducar con estos tantos, o sea, mal. Y es algo que fue uno de los incidentes que se hizo viral, pero que obviamente pasa que si visitas esas zonas, y no solo en Ciudad de México, aquí en Tijuana, ya había comentado, creo que justo le había comentado Erika el otro día que estábamos platicando, cuando sales a comer, cuando sales a algún café en estas zonas que mencionamos que ya son un poco más pues caras e inaccesibles, cada vez un poco más inaccesibles en México, ¿qué comentarios escuchas? ¿Cuál es tu plática alrededor de que hay? No, en X zona de la ciudad hay puro naco, que yo no voy a dejar que mi hijo se baje del carro, no voy a dejar que hagan esto, que se me acerquen, que asco, no voy. Y es muy común, o sea, se ve, está muy presente y eso es lo que siento que puede ir más mano a mano del programa, de los programas anteriores que fueron pues sobre el racismo, sobre el clasismo, a quién está afectando eso, porque obviamente las personas que están poniendo todos sus negocios, las personas que están rentando sus propiedades, no se van a poner a considerar esto y van a dejar la empatía totalmente de lado, y mientras ellos se vean más beneficiados, igual van a verse colocarse más en esta clase a la que están ayudando, en esta clase a la que le están dando preferencia, y se les va a eliminar completamente la visión por ayudar a esas otras personas o por seguir teniendo consideraciones humanas normales, ya ni siquiera de wow, qué súper buena persona eres, sino la consideración que se le debería de tener a cualquier persona simplemente por respeto, por decencia. Y a veces es todo este tipo de procesos en los que nada más estamos conviviendo con personas del mismo estrato social al que pertenecemos, o solo con los de nuestra escuela, solo con los de nuestra familia, hacen que no tengamos una visión amplia de lo que la sociedad en realidad es. Y hacemos una separación, seguimos mandando hacia las periferias, estos estudios que siempre nos hablan de que las zonas de la periferia suelen ser las más marginadas, pero no es por otra razón que por los procesos de gentrificación, porque es en donde más posibilidad existe de asentarse cuando no se tiene dinero para hacerse de una propiedad o tener una renta barata, o a veces también porque está cerca de los centros de trabajo como la industria maquiladora o algunos lugares que se van hacia la periferia porque son zonas industriales que obtienen permisos supuestamente regulados para pues no contaminar las zonas en donde habitan las personas o los ríos, ¿no? Entonces, pero regreso al hecho de las personas nos enojamos con las personas de la vida cotidiana, de la sociedad, pero muchas veces se nos quita del espectro esa visión de a quienes estamos escogiendo como gobernantes. Ayer decía una amiga en una reunión que teníamos, entonces si nosotros somos los que escogemos a los gobernantes, entonces al final nosotros somos los culpables. Pues tal vez sí, de alguna manera sí. Las decisiones que estamos tomando, a veces hasta pensamos que esas decisiones de un voto no son tan
efectivas cuando es de una manera individual y en silencio, a cuando nos organizamos y hacemos visibles los problemas que se están presentando por las malas decisiones de quienes regulan, por ejemplo, la vivienda o la salud, que esto debe ser considerado como dentro de la salud, y no estamos diciendo que no nos guste que Playas de Tijuana se vea más bonito, o que haya cafés enfrente del mar y que estén mejorando algunos de los pasillitos se ve bien padre, sí nos gusta, pero ¿cuáles son las implicaciones que todo eso está teniendo para el grueso de la población? De eso no hablamos. Nos encanta, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a visitar la Ciudad de México, hospedarnos en la colonia Roma, en la Condesa, y ahí rentar un Airbnb y estar visitando, caminando por esos lugares hipster que se ven bonitos y artesanales, y a lo mejor no compramos nada, pero nos sentimos a gusto y hasta hay mayor seguridad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones en realidad de eso? ¿Qué es lo que no estamos viendo cuando solo estamos viendo la parcialidad de las cosas? Claro, porque igual todo eso que menciona Erika son las ventajas, lo que se consideran ya ventajas de la gentrificación, que pues no hemos mencionado, pero sí el aumento de la seguridad en estas zonas para las personas que siguen viviendo aquí, el aumento incluso de trabajos, por la apertura de tantos cafés, de tantos lugares para consumo. Claro que hay ventajas, pero pues usualmente cuando no es este problema que vuelve a surgir cuando no nos vemos directamente afectados nosotros por el problema. Nos solemos concentrar únicamente en esto de que ay, qué padre, playas, ya no tengo que salir de playas porque ya hay todo aquí, ya me gusta todo, pero ya me pusieron bancos, ya me pusieron centros comerciales, pero ya quitaron árboles. Sí, hay gente que sí se tuvo que ir, no dice ay, qué padre, ya pusieron todo eso en playas, o ya es más seguro, o sí puedo salir más tarde. O sea, es este punto de salir de lo que no te afecta y poder decir, okay, estoy teniendo esto, pero ¿por qué pasó? ¿O qué está pasando mientras están teniendo estos beneficios? Y a lo mejor quienes no han vivido este proceso se preguntarán, ay, pero ¿qué los corren o qué les hacen? Pues no los corren en el sentido literal, pero sí en un paulatinamente. Sí, es como yo cuando vine a vivir a Tijuana por primera vez fue en el 2010 y me acuerdo que pagaba una renta de 3,000 pesos aquí en Playas de Tijuana por un lugar que compartía con roommates. Ahora eso es imposible conseguir. Como decía Gala hace un momento, tienes que pagar por un departamento de 2 habitaciones aquí en la playa, y no estoy hablando de vista al mar, de 700, 800, $1,000. Y quienes están viviendo de manera digna, solo quienes pueden pagarlo. Seguimos en Interacción Humana, ya vamos por el bloque final. Desarróllate y crece como persona. Continúas en Interacción Humana. Ya estamos ahora sí de regreso en el bloque final. Gracias por habernos acompañado durante este programa. Y pues sí, para terminar esto de la gentrificación, que realmente no estamos terminando bien el tema, como siempre. Quedan muchos puntos que no tocamos, muchos puntos que se pueden profundizar bastante, pero pues ya como último, cómo se maneja todo esto, cómo las personas que se mueven, se ven todo por medio pues de ganancias de producto, de cómo se vende, saben hacia qué
mercado va dirigido su nuevo lugar, su nuevo proyecto, invertir en qué lugares, y pues eso es lo que va como creando este odio, este mismo enemistad, por así decirlo, entre las personas, en lugar de tratar de buscar un punto medio de solución, que ahorita es a las personas, pues como estuvimos hablando, de Estados Unidos, porque son las que están teniendo más alcance, pero no siempre es así. Muchas veces se dirigen a personas jóvenes y se ve, no necesariamente hackers en otro país, sino ya pues esas personas jóvenes y quienes se ven afectados, las personas que están en ciertos rangos de edades. Sí, aquí tenemos un fenómeno particular y la gentrificación ha sido rapidísima. Después de que vieron que cruzar no era tan difícil, las personas de los Estados Unidos, que ya no era como en las películas de los narcos, empezaron a ver un ambiente seguro. De verdad se ha venido así como un tsunami. Uno deja de salir a la calle, uno dejó de salir a la calle cuando empezó la pandemia, y cuando salimos a la vida nos dimos cuenta de que ya había cientos de edificios nuevos. Sí, y muchísimas más personas que en reacción a las crisis experimentadas también por la pandemia y algunos otros procesos que están viviendo en California, que tienen mucha crisis, hay mucho... mucha crisis está viniéndose, personas se vinieron ya a vivir acá. Claro, y también podría aplicar lo mismo, ellos podrían decir lo mismo, la gentrificación de San Diego de Estados Unidos fue la que los expulsó a ellos. Ahí es donde está la problemática, en lugar de atacar a las personas que se ven beneficiados por esto, es cuestionar al gobierno, cuestionar a las personas, a las reglas y al sistema que está permitiendo que esto siga sucediendo, y decir de que, oye, ¿por qué está pasando esto? Porque si la gentrificación sacó a esa persona de este país y está generando gentrificación en mi país, ¿qué va a pasar? ¿O dónde se van a ir? ¿Dónde va a terminar la gente? Sí, claro, emplear nuestras visiones sobre cómo a lo mejor nuestras acciones individuales podrían afectar a los otros, pero a veces es como una batalla en un inmenso... No es una batalla, es una especie de búsqueda de sobrevivir en un inmenso mar que me está tragando, ¿no? Y es como, pues no me queda de otra más que sobrevivir, y es así como lo ven algunas personas. Nos ha pasado varias veces que hemos tenido visitantes de otros estados, de los Estados Unidos, y nos dicen, no, pues es que yo me voy a venir a vivir aquí porque... y yo así como en broma, sí, por como te vienes tú a vivir, y otros, pues por eso a nosotros ya no nos alcanza para vivir. Ya, pero pues bueno, ellos están viendo una oportunidad y se les permite, se les da todas las facilidades. México tiene sus fronteras abiertas todo el tiempo, más que abiertas, y además si les dan una mordida a quienes les quieren poner alguna regla, pues también van a tenerlas aún más abiertas. ¿No? Entonces hay ahí una alianza entre la corrupción y la manera en la que se están dando permisos para que las personas construyan, y una alianza también, por ejemplo, en estos procesos que ocurrieron en los 70s, que mucha gente fue expulsada de esas zonas que después se gentrificaron, ya que hicieron los desarrollos inmobiliarios para colocar call centers, para colocar negocios financieros, casas de cambio, casinos, hoteles, y lo empezaron a hacer hospitales en torno a la vida transfronteriza, pues requirió de ayuda de muchas instancias privadas, instancias gubernamentales, que fue como, ay, pero es que ¿cómo le voy a hacer para quitarme de encima a estas personas que están aquí? No te preocupes, las inundamos, ¿no? Así como ay, pero no te preocupes, vamos a hacer un programa de rehabilitación para las adicciones y los vamos a meter a la fuerza en centros de rehabilitación. Y ese tipo de cosas que en realidad también atentan contra los derechos humanos de las personas que habitamos en un mismo espacio. Fenómenos como la gentrificación, tenemos que hablar de ellos, tenemos que conversar con nuestras autoridades, armarnos en colectivo para pensar en soluciones que pues puedan transformar nuestros espacios y nos los hagan más
habitables. Esa sería la conclusión de mi parte y le paso el micrófono a Gala para la suya. No, pues lo mismo, lo mismo, y cuestionarnos como con quién nos enojamos por la problemática, así con las personas que sin saber realmente qué están causando o qué está causando el que ellos se vean beneficiados, que no usualmente son los que tienen la culpa, o con las personas que están permitiendo que pase eso, y ya desde ahí partir con tratar de buscar el diálogo o solución. Muchas gracias, estuvieron en Interacción Humana. Hasta el próximo miércoles. Bye. La mesa de diálogo ha llegado a su fin, pero los temas aún no acaban. Disfruta de más de estos contenidos en la siguiente emisión de Interacción Humana. Sintoniza solo por Ibero TJ Radio.